Buenas noches, profesor. El día de hoy le vamos a presentar nuestra actividad realizada, el cual lo hicimos con la herramienta de horas Trainer con compañeros de arriba. Bueno, los pasos que realizaron fueron que dimos doble clic en el widget file para que se nos cargara el inicio principal en el cual vamos a trabajar. Una vez realizada esta acción, hicimos doble clic en el widget y seleccionamos Browse. La opción que encontramos en la parte superior que pone notificaciones. Una vez ahí, buscamos y cargamos nuestro archivo ya contenido. ¿Cómo seleccionamos las herramientas utilizadas? Bueno, para seleccionar las herramientas utilizadas, vamos a dar las dos primeras herramientas y abrimos las pestañas de Data. Allí seleccionamos el widget File y el widget Data Table, arrastrándolos hacia el lienzo en blanco del cual estamos trabajando. Para seleccionar nuestras siguientes herramientas, vamos a realizar los mismos pasos. Pero ¿qué cambia esta vez? Esta vez cambia que vamos a ir a la pestaña llamada Visual. Pues esta pestaña nos da un poco de información que nos podría brindar cada uno de los vídeos y vamos a escoger Cross Plot y Scar Plot y Distribution. Por último, decidimos escoger el Videos Correlations. Para seleccionar este widget nos dirigimos a la pestaña que recibe el nombre como un Super Design. Buscando nuestro widget correlation y lo arrastramos hacia el inicio que estamos trabajando. Una vez ahí, le decimos que trabaje con los valores que ya tenemos determinados en nuestra tabla de datos. Bueno, la justificación de las selecciones realizadas es que para asegurarnos de que nos estamos encontrando trabajando con los datos de manera correcta, utilizamos los widgets de File y Data Center. Permitió explorar el contenido de datos de forma detallada, ya que esto pues nos permitía que las herramientas tuvieran una información bien estructurada. Investigando, bueno, pues pudimos ver las capacidades de distintos widgets, pero ¿por qué seleccionamos Bootstrap y Scarlet? Esto fue porque nos permitió analizar relaciones entre variables y estas herramientas también fueron elegidas para facilitarnos la comprensión visual y estadística y para la identificación de patrones y valores relevantes en los resultados. Se seleccionó Widget Distribution por su capacidad para identificar patrones y sesgos en los datos. Además, este widget también nos permitió comparar la distribución de una variable entre diferentes grupos categóricos de forma clara y fácil de interpretar. Por último, se utilizó la herramienta Correlations con el fin de observar cómo este se iba a comportar dentro de una variable, en particular comparándola con las demás, que nos permitió este widget medir qué tan fuerte o en qué dirección se relacionaban dos variables, donde nos proporciona información clave importante para nuestro análisis exploratorio de datos. El widget file permitió que pudiera leer la base de datos utilizada cargando el archivo correspondiente. Este igual facilitó visualización y resumen de los datos, incluyendo la cantidad de filas, columnas, y también fue clave para configurar y distribuir los datos hacia otros filas. El widget Data Table permitió trabajar directamente con el contenido del conjunto de datos, ya que su implementación fue clave porque nos facilitó una visualización detallada y manipulable, la cual fue una gran utilidad para seleccionar datos relevantes acerca de los análisis específicos, en este caso el BNI. Gracias al British BuzzPlot y trabajando con la variable glucose, los datos se encuentran pues separados en dos categorías. La primera es outcome, que es diabetes igual sin diabetes igual a cero. ¿Qué podríamos decir con esto? Esto se podría decir que, primero, para los pacientes en diabetes, la media es de 19 más 26.1. O sea que su rango es entre aproximadamente 93 y 125. Para los pacientes con diabetes, la media es de 141.26 más 31.9, lo cual su rango está aproximadamente entre 119 y 167.
Podemos ver que se podría decir que los pacientes que tienen diabetes tienen de manera muy notoria que los niveles de glucosa son más altos comparándolos con los que no tienen. Mediante esta información podemos deducir que la glucosa es un factor determinante para el diagnóstico en el cual estamos viendo enfermedades. Bueno, continuando con el análisis de datos, escogimos el widget Scatterplot, el cual nos permite visualizar la relación entre dos variables. En este caso utilizamos la variable la que es BMI y la glucosa. En el eje X se encuentra el BMI, la variable BMI, y en el eje Y se encuentra la glucosa. Esto, el gradiente de color, los gradientes de los colores van desde el color azul hasta el color amarillo, donde el color azul representa los niveles más bajos de los niveles más bajos y el color amarillo los niveles mucho más altos. Con este gráfico se observa que los pacientes con niveles de glucosa más altos tienden a ubicarse en la parte superior del eje Y estos valores aparecen o parecen encontrarse en pacientes con un BMI entre un estado moderado a alto. Pues, en el centro del gráfico, en el centro del gráfico se observa una gran concentración de valores, que es esta parte, esta zonita de acá, lo que indica que la mayoría de los pacientes se encuentra en un rango intermedio tanto en BMI como en la glucosa. Con el widget de distributions, esto se visualizaron distribuciones de la variable BMI segmentada por la variable categórica de Autocom. En este caso eran las personas que tenían diabetes, las que no tenían diabetes. En la variable X, esta unidad de acá, representa los valores de BMI que van desde el 0 aproximadamente hasta 70. La variable Y muestra cuántas personas en el conjunto tienen un BMI dentro de un rango específico. El color azul, en este caso, el color azul representa el grupo de personas que no tienen diabetes, mientras que las gráficas en rojo representan el grupo de personas las cuales sí tienen esta enfermedad. Desde esta gráfica podemos decir que los valores más altos de BMI se observan en el grupo del rojo, en este caso las personas que padecen de diabetes, que son las que tienen los valores más extremos y tienen la probabilidad de pertenecer al grupo, bueno, como lo comenté anteriormente, de pertenecer a las personas que padecen de diabetes. Finalmente, concluimos ya con el widget de correlación. Aquí mostramos la correlación que hay entre la variable glucosa y las demás variables de nuestro conjunto y de datos de este gráfico. Y de este gráfico podemos deducir lo siguiente, que la glucosa y la insulina, este dato nos da a entender que existe una correlación positiva, esta zona de acá, nos da a entender que existe una correlación positiva moderada entre los niveles de glucosa e insulina. Es decir, que cuando los niveles de glucosa tienden a aumentar, los niveles de insulina también tienden a aumentar. Entre la edad y la glucosa, que es esta de acá, esta persona de acá, aquí también vemos que hay una pequeña correlación, hay una correlación positiva, no tan fuerte como la de la glucosa y la insulina, y nos indica que los niveles de glucosa pueden aumentar también con la edad, con respecto a la edad. Encontramos también la glucosa y el BMI, que es la tercera. Eh, este valor pues, nos da a entender que existe una correlación débil entre estos dos índices, eh, la cual nos podría reflejar una tendencia diciéndonos que a niveles más altos de glucosa en personas con mayor, en personas que tengan un mayor índice de masa corporal. Pues ya nuestras tres últimas correlaciones tienden a tener unos valores muy cercanos a cero, que tenemos a más 0.057, 0,129, 0. Esto lo que nos puede indicar que hay muy poco o ninguna relación lineal entre estas variables y la glucosa. Continuando con el tema, de acá. Bueno, continuando con el tema, ¿qué significan los hallazgos en el contexto de la base de datos?
Pues en la base de datos podemos concluir que los hallazgos obtenidos de esta base de datos surgieron de que la mayoría de las personas presentan valores de glucosa y presión arterial dentro de los rangos normales, ¿sí? También se evidenció que variables como la glucosa y el BMI son importantes para el diagnóstico, aunque no suelen ser como completamente eh, correlacionadas, pero son muy importantes para el diagnóstico de esta, si hay diabetes o no hay diabetes en una persona. ¿Qué patrones o tendencias o anomalías se identificaron? Pues uno de los patrones que se logró evidenciar en uno de los análisis es que las personas que tienden a niveles elevados de glucosa tienden a tener un mayor riesgo de desarrollar diabetes, de diabetes. Lo mismo sucede con el BMI. Otra pregunta que se nos hacía en el taller era las limitaciones del análisis realizado. Bueno, con respecto a las limitaciones podemos encontrar que después de haber realizado el análisis, la única limitación así fue como la imposibilidad de no poder explorar un mayor número de modelos o un mayor número de resultados de, de estos datos para comprobar si eran totalmente ciertos, si no había ninguna falla, si no había una fuga de datos o algo así similar. Y también porque ya en algunas partes era muy difícil de interpretar o no se lograba entender, encontrar una relación de un gráfico con otro. Esas fueron las únicas dificultades que se nos presentaron. En ocasiones algunos gráficos no concordaban, habían errores, no se cargaba bien la base de datos. Entonces era como casi que imposible realizar esto. Y sí, eso es todo la presentación. Muchas gracias, profe. Muchas gracias por la explicación del tema, por recomendarnos la herramienta Orange. Considero que es una buena aplicación para poder aplicar, poder realizar el análisis de datos de ya sea cualquier documento que nos brinde la posibilidad del que cumpla con los formatos de Orange. Muchas gracias y damos por finalizada la presentación junto con mi compañera Mariana.